¿Me escuchas? Quinte, ¿me escuchas? ¿Se escucha o no, Quinte? Sí, profesor, buenas tardes. Sí, sí te Sí escucho, se profesor. escucha. Ay, 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 qué bien, Sí, gracias, profesor. gracias. Ay, 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 ok, ok. Siguen integrándose los jóvenes. Muy bien, muy bien. Ujú, Muy bien. ¿Están todos? Faltan. ¿Qué dicen? ¿Están todos o faltan? Chicos, me escuchan, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra clase. ¿Pueden escucharme? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, vamos a empezar. ¿Están todos o faltan? ¿Qué dicen? ¿Están saliendo de la otra clase? Cambiando de asignatura. A ver, vamos a ver ya. Tenemos esta horita. Una horita de nuestro curso. Vamos a ver, espérate, estamos acá. Aquí están todos. Ya, muy bien. Casi la mayoría está. Ya, podemos empezar entonces, ya. Muy bien. A ver, atención todos. A ver, esto. Me confirman si pueden ver la diapositiva. Se puede ver, ¿verdad? ¿Se Sí, nota? profesor, sí se puede ver. Ya, me van a confirmar. Hay veces se me va la voz, hay veces se le va la imagen y vas a decir, profesor, no se ve la imagen, no se escucha. Me vas a avisar. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra clase de la semana número 4, ¿verdad? Estamos semana 4, ¿verdad? Confirmen. Semana 4, ¿cierto? Sí, profesor, semana 4. Confirmo. Correcto. Muy bien, entonces, en la semana 4 tenemos el tema denominado Estrategias de lectura 1 y Estrategias de lectura 2. Por decir, estrategias antes de la lectura y estrategias durante la lectura. ¿Ya? O sea, hoy vamos a entrar ya a las estrategias. Pues vamos a pasar a este organizador chiquito. Fíjate aquí. Tengo estrategias, se llama estrategias de aproximación o también se llaman estrategias antes de la lectura. Antes de la lectura. O estrategias de aproximación o estrategias antes de la lectura. A ver, vamos a ver. Mm, quiero poner esto todo, para que no me salía. La pregunta sería, ¿qué son las estrategias? A ver, ¿qué entendemos nosotros por estrategias? ¿Alguna idea? ¿Qué llegan a ser las estrategias, chicos? Necesito discriminar este concepto. ¿Qué es una estrategia? Activemos nuestros saberes previos, todos a ver. Ajá. ¿Qué dices? ¿Qué llegan a ser las estrategias? Necesito alguna idea que alguien me diga qué entiende por estrategias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien quiere participar? Ujú. A ver, alguien. ¿Cómo se llega a ser una estrategia? ¿Nadie? Pregunto entonces yo. Nadie quiere hablar. A ver, vamos entonces. Voy a preguntar. Voy a salir acá. Voy a ver acá. Acá ya. A ver, Sánchez Gerson. ¿Se encuentra Sánchez Gerson? Sánchez. Sánchez. A ver, Álvarez Maricruz. ¿Me escuchas, Álvarez? Sí, Sí, profesor. ¿verdad?
A ver, Álvarez, ¿qué es para ti una estrategia? ¿Qué cosas son las estrategias? ¿Qué se entiende por estrategias? Ajá. ¿Alguna idea? Las estrategias son formas que cada uno tiene para poder entender de mejor manera algún tema, o Mm, son algo así como trucos o ujú. Está bien. que nos ayudan a entender mejor algún tema o alguna situación. Ya, muy bien. Sí, la idea la tienes. ¿Y qué dice su compañero? A ver, su compañero Antesana o su compañera Antesana Mancía Lady. ¿Está? Lady, Sí, profesor, buenas tardes. Lady. Estoy tratando de activar sus saberes previos, es decir, cada clase se empieza pues con la activación de saberes previos, no porque el tema de hoy se relaciona con eso, sino porque eso es la primera etapa en el aprendizaje del estudiante. Entonces estamos preguntando, ¿qué es estrategia? ¿Qué cosa es una estrategia para ti? ¿O qué son estrategias? ¿Qué dirías? ¿Alguna idea? ¿Mm? ¿Qué dices? Puede ser serie de acciones muy meditadas, muy cortas. Ya, muy bien. A ver, es cierto, cuando nosotros hablamos de estrategias, esta teoría corresponde a Isabel Solé. Isabel Solé es una especialista, una psicóloga, especialista en comprensión, especialista en los procesos de aprendizaje, y ella plantea en su libro Estrategias de lectura esta propuesta inicial, estrategias antes de la lectura. ¿No? O sea, antes de leer tengo que emplear estas estrategias. Entonces yo preguntaba, ¿qué son las estrategias? Las estrategias son procedimientos. En palabras más sencillas, son formas, son métodos, son técnicas, son caminos, son maneras de hacer o de cumplir un objetivo de manera sencilla. Si un estudiante no aplica estrategias para comprender un texto o para algún objetivo que tenga en la vida, entonces se hace un poco complejo, se hace un poco difícil cumplir ese objetivo. Por eso es necesario basarnos o guiarnos en base a estos procedimientos. Las estrategias son procedimientos, formas de hacer algo. Ahora, cuando hablamos de lectura, la lectura es un proceso de interacción. El que lee, en este caso sería el lector, y el que tiene el texto o la hoja que tiene pues la información, eso sería de alguna manera, ¿no? Vamos a emisor y receptor. Ahí va a haber dos personas, ¿no? El que emite, que es el texto, y el que lee, que es el receptor. Ambos van a interactuar y eso va a estar en función de sus saberes. Al leer un texto se da una interacción. Mientras va leyendo, va generando ciertos procesos mentales. Por eso se dice que la lectura es un proceso interactivo, un proceso constructivo, un proceso metodológico y un proceso estratégico. ¿Por qué? Porque permite emplear estrategias para justamente comprender. La segunda pregunta sería, me dice acá, estrategias ante lectura o también su otro nombre, estrategias de aproximación. Quiere decir, antes de leer un texto, yo tengo que aplicar estas cuatro subestrategias. ¿A través de qué elementos voy a hacer? A través de un subtítulo, a través de un título, a través de la portada, a través de la contraportada, mediante la bibliografía, mediante el índice, mediante las imágenes que pueda tener. Cuando uno agarra un texto,
antes de leer, tiene que aplicar cualquiera de estas. Puede hacer todas estas 4 o puede hacer cualquiera de ellas. No tiene un orden. Puede empezar por cualquiera de ellas. ¿Ya? Estrategias antes de la lectura. Ahora, si a mí me dice, por ejemplo, objetivos de la lectura, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué cosa significa objetivo de la lectura, chicos? A ver, alguien active su saber. ¿Qué se hace con esa estrategia? ¿Qué significa? Antes de leer, debo hacer o debo determinar objetivos. ¿Qué significa eso? A ver, ¿alguien quiere participar? Ujú. ¿Qué dicen? ¿Qué cosa es un objetivo? Entonces pasamos acá. Ojo, que es el primero, ¿ah? Objetivos. Voy a pasar acá, a la segunda. Acá está, ven. Voy un poquito más a agrandar. Fíjate acá. Objetivos de la lectura. ¿Qué me dice Solé? Acá está, ve, Solé. Solé me dice que antes de leer, por ejemplo, esta portada de este texto, el estudiante, al observar el título o los subtítulos, debe plantearse un propósito. ¿Para qué va a leer el texto? ¿Y eso para qué sirve? Para predisponer a su cerebro y poner pues ciertos procesos en acción, porque si alguien dice voy a leer para reconocer la idea principal, entonces su proceso de comprensión, su memoria de trabajo, su atención estarán justamente apuntando a la idea importante. Es para preparar esos procesos. Si alguien dice voy a leer por placer, entonces simplemente leerá por conocer de manera lineal la historia, ¿no? Entonces, esto objetivo de la lectura significa pues plantearse un propósito. Para desarrollar esto, yo necesito este interrogante. ¿Para qué voy a leer? Con este interrogante puedo ayudarme a desarrollar esta estrategia. Y acá tengo varias, ¿ve? Yo puedo leer para obtener información, puedo leer para seguir instrucciones, voy a leer para dar un examen, voy a leer para exponer mañana en la universidad, voy a leer porque tengo que repasar, voy a leer para practicar mi dicción, voy a leer para, no sé, aumentar mi vocabulario, etcétera, etcétera. Hay muchos objetivos. Ahora, ¿y esto cómo se aplica en la vida? Pues que la lectura, habíamos dicho, esto de acá, esto en el título cuando hemos hablado de la lectura, es un proceso de interacción, un proceso estratégico y un proceso metacognitivo. ¿Qué significa metacognitivo? Quiere decir que la lectura es obviamente planificada y evaluada. Y cuando a mí me dice plantea objetivos, cuando uno se enfrenta en un examen en función a una lectura, el texto le dice, ¿no? La idea principal es, reconoce la idea principal, determina el título, infiere la información, una idea incompatible. O sea, te preguntan, ¿ve? Entonces, esos son pues objetivos. Entonces, teniendo en cuenta esta estrategia, sería importante, por ejemplo, hacer como el cangrejo. Primero ir a las preguntas y luego recién ir al texto. ¿Para qué las preguntas? Para tener una idea, ¿qué me están preguntando? O qué me están pidiendo y en función de eso prepare mis procesos mentales y luego recién voy al texto con la idea que tengo ya de lo que me están pidiendo. Eso es lo que me dice también esto, llevándolo ya obviamente a una lectura, ¿no? Cuando ya estamos leyendo. Pero en este caso me pide objetivos. Estamos demostrando que estos objetivos también nos piden, pues cuando uno hace comprensión, siempre te piden el tema, título, porque la comprensión es evaluada, siempre te van a evaluar. Ya, entonces, eso es sencillito. Acá yo tengo, por ejemplo, un título de Carl Sagan, un astrónomo norteamericano fallecido ya. Tiene un libro, ¿no? Los dragones del Edén. ¿Cuál sería el objetivo para leer este texto? A ver, ¿quién me dice? Cualquiera me dice, profesor, yo voy a leer este texto con este propósito. A ver, ¿quién puede participar? ¿Para qué leería ese libro? ¿Quién me dice? Para saber sobre la evolución de la inteligencia humana. Ajá, muy bien, señorita. Usted va a leer porque quiere saber, ¿no? Sobre la inteligencia. Ya. Alguien puede decir, profesor, quiero saber para ver a qué se refieren los dragones del Edén, ¿no? O sea, quiere saber.
siempre pues se tiene propósitos, siempre usted tiene que plantearse un propósito, ¿no? Generalmente compramos un libro y lo leemos, pero antes no hemos hecho un objetivo, ¿no? No nos hemos planteado. Entonces, desde ahora planteé, si no voy a leer para disfrutar de la lectura y conocer cuál es el tema central, ¿no? Por ejemplo, este libro. Acá hay muchos objetivos, pues. Cada persona puede plantear un objetivo distinto, agregando a estos que ha planteado Solé, por ejemplo, ¿no? Incluso dice de leer para practicar la lectura en voz alta. Ese también es un objetivo. ¿Qué pasaría si yo le digo, voy a leer para quedarme dormido? ¿Valdría ese objetivo? ¿Qué dices? ¿Qué No, dicen? Ujú. O sea, eso no es un objetivo coherente, eso sería algo impertinente, eso sería incorrecto. Voy a leer para que mi mamá me deje salir a la calle. Eso también sería incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que uno va a leer tiene que contribuir a uno, no, pues, por alguna situación particular, ¿no? Eso, y eso es sencillo, pues, estamos hablando de esto, ¿ve? Objetivo de la lectura. Ahora me voy al otro, activar el conocimiento previo. Vamos a activar. Vamos acá. Bueno, acá no hemos puesto todo el texto para leer, mucho texto. Vamos a explicar nada más. Activar el conocimiento previo significa que al observar esta portada, fíjate acá, tengo la portada de la Odisea, acá tengo al autor Homero. Al observar este título, hemos dicho que la lectura es un proceso de interacción. Al observar a este emisor, que es la portada, y yo que soy el receptor, que soy el lector, al leer ese título comienza una interacción, comienza una evocación, un recuerdo, comienza una integración, se da una relación. Es decir, el hecho de activar significa simplemente hacer esto. Con esta pregunta lo desarrollo. ¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué sé sobre esta obra? Y el hecho de saber significa pues recordar, evocar, integrar, relacionar este título con información que está en mi cerebro, fruto de toda la experiencia que tengo como estudiante, usted como estudiante. Entonces dime, ahora vamos a ver, ¿qué puede aclarar al observar este título? A ver, ¿quién me dice? La Odisea de Homero. Cuéntenme, ¿alguna idea? A ver, ¿de qué trata eso? ¿Quién es el personaje? A ver, ¿qué dicen? ¿Alguien ha leído? Chicos, ¿qué puede sacar la Odisea? ¿Qué dices? Ujú, ujú. Profesor, ¿qué significa activar? Significa recordar. ¿Qué recuerda? No he leído nada, pues, profesor. ¿Cómo voy a recordar? Entonces no tiene saberes previos. ¿Y eso por qué? Regreso acá. Cuando se habla de lectura, esto de lectura, la lectura es un proceso, hemos dicho, de interacción, de construcción de significados en base a saberes previos. Si el estudiante no tiene saberes previos, entonces es probable que falle en cualquier lectura. No es que la respuesta se encuentra en el texto como tal, no necesariamente, ni siempre, sino que se pone en juego los saberes previos, las experiencias que uno tiene a lo largo de su vida como estudiante, pues, de colegio, de la pre, ¿no? O si estuvieras en una universidad de pregrado o posgrado, qué sé yo. Entonces, eso. Entonces, por eso lo digo, si no tenemos saberes previos, entonces es muy difícil comprender un texto cuando estamos leyendo sobre este tema. Pero si alguien tiene saberes previos, le es más fácil, ¿no? Y Solé nos dice, pues, acá, por ejemplo, nos dice, ve, si no posee el conocimiento previo, no se podría entender, interpretar, criticar, utilizar, recomendar, ni dar sentido al texto. Y ese es un problema que tenemos nosotros los peruanos, porque según PISA, que es un proyecto internacional de evaluación de último grado de secundaria a nivel internacional, el Perú es invitado a ese examen cada 3 años. Y
De 65 países queda en el puesto o de 67 países queda en el puesto 65. Quiere decir penúltimo. Justamente porque los jóvenes no leen. El peruano está leyendo 1,5 libros al año. El chileno lee 7,5 libros al año. El alemán lee de 12 a 18 libros al año. O sea, quien lee más tiene más saberes previos. Y los saberes previos, según los estudios que se han hecho, aportan y señalan y concluyen que son aquellos estudiantes que comprenden mejor, que aciertan mejor, que les va bien en comprensión de lectura, justamente los que tienen saberes previos. Los que tienen deficiencia en saberes previos, entonces ellos se equivocan. Y ahí estamos nosotros, todos los países, ¿no? Ahora, Chile dice 7,5, pero cuando Chile va a medirse a nivel internacional, queda último. Último, o sea, primero estará Finlandia, Japón, gente que tiene otra forma de leer, de estudiar, ¿no? Nosotros en la lectura estamos un poco rezagados. Eso es lo que me dice esto. Hay que preguntar, ¿no? Acá lo que interesa es, por ejemplo, esto. A ver, vamos a ver. Aquí. Vamos a ver acá, ¿ya? A ver, dice, los conocimientos previos, acá me dice, vamos a ver, se pueden agrupar, fíjate acá esta parte, los conocimientos previos se pueden agrupar en dos. Aquí ve, lo voy a poner rojo. Hay dos tipos de conocimientos previos. Conocimientos previos del tema, fíjate acá, voy a poner un colorcito, moradito. Conocimientos previos del tema o contenido, bueno, esto es uno solo, ¿no? Tema o contenido, y el otro es conocimientos del texto. Conocimientos previos del texto, acá ve esto, del texto, tiene dos, ve. ¿Cuáles son esos dos? Conocimientos previos del texto y conocimientos previos del tema o contenido. Si yo quiero saber acá la Odisea de qué trata, por ejemplo, yo digo, ¿no? Yo recuerdo, yo me pregunto, ¿qué sé sobre el tema? Y yo digo, esto es una obra de la literatura universal, de la literatura clásica, cuyo tema es el regreso de Ulises a su patria Ítaca. ¿Qué he hecho yo? He recordado. ¿Y eso qué tipo de conocimiento previo es? Conocimientos previos del tema o contenido. Puedo decir, el personaje principal es Ulises, o si quieres, Odiseo, ¿no? Nos habla de su madre Penélope, de su hijo Telémaco, de su sirviente Eumeo, de la diosa Calipso, de su perro Argos, que estoy recordando información del tema o contenido. Pero si me dice conocimiento previo del texto, esto del texto se refiere al hecho de aprender a escribir, al hecho de aprender a leer. Esto tenemos todos. Cuando éramos niñitos, nosotros aprendíamos a silabear, a pronunciar las palabras, el significado. Bien. Entonces hay dos tipos de conocimientos. El que vamos a poner en juego ahora que vamos a leer es este, tema o contenido. En cambio, esto del texto, eso es, pues ya, eso lo tenemos todos. Y eso es lo que dice acá, ¿ven? Los primeros, se refiere a estos del texto, fueron planteados por este especialista, quien los define como el conocimiento de la redacción. O sea, cuando uno va a aprender a leer, a escribir. Esto, ¿ve? Pueden ser agrupados en tres niveles. El primer nivel, fonológico, léxico, morfológico, sintáctico. Eso es para aprender a leer, pues, ¿no? Mientras que nosotros estamos poniendo en juego estos, los conocimientos del tema o contenido. Ya, esto. ¿Qué me interesa acá? Simplemente, si me dicen activar el conocimiento previo, significa que yo pueda recordar, evocar, relacionar algo que estoy observando con mis saberes o mis experiencias que tengo. Listo, estoy acá. Esto, activar el conocimiento previo, recordar, evocar, relacionar información. Voy a la tercera, establecer predicciones sobre el texto. Vamos acá. A ver, vamos a las predicciones. Vamos entonces acá. Ya, acá todavía sigue los conocimientos previos. Bueno, aquí. Predicciones. Fíjate ahí. ¿Qué significa predecir? A ver, todos. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué cosa es una predicción? Chicos, jóvenes, señoritas. ¿Alguien puede decir algo? A ver. Dime. Anticipación
Anteponerse a algo. Anteponerse a algo, ¿ya? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Anticipar algo que todavía no ocurrió, pero que va a suceder. Ajá. Anticipar algo que no ocurrió, pero que va a suceder. Sí, puede ser. Puede ser una predicción, claro. ¿Qué más? A ver, uno más, uno más. ¿Qué dice un chico más? Vamos. ¿Qué más es una predicción? Creo que el sábado va a jugar Perú con México. Primer partido amistoso con el técnico Reynoso. Los chicos deben saber eso, ¿verdad? A ver, quiero predicciones. ¿Ganamos o perdemos? ¿Qué dices? ¿Qué dicen las chicas también? Puede que les guste el fútbol. A ver, Vamos al mundial. vamos al mundial, dices. Ah, ¿qué más? Byron Castillo. Byron Castillo. Ya, ya, ya. Estos son conocimientos previos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hemos activado tu conocimiento previo? Pero todavía no se sabe, pues tiene que la FIFA decir, ¿no? Muy difícil. Lo correcto sería castigarlo a ese jugador y la selección sigue, punto, a ese jugador. Y si ha sido parte de su federación, bueno, a todo ese equipo, ¿no? Y ahí, ¿cómo será? Pues un poco discutible, no sabemos. Pero eso son predicciones, pues. Lo que estamos haciendo, ¿qué significa entonces? Ustedes están adelantándose al desarrollo temático, imaginando que puede ser de esa manera. Solé dice, acá dice, Solé nos dice, no se trata que las predicciones deben acertar, no, sino que son elementos de motivación para el estudiante. Yo puedo decir al ver esta imagen, ya, el sí de las niñas, y veo acá, ya, esto trata de una fiesta de quinceañeros, profesor, acá, ya listo. Eso es lo que yo estoy haciendo una predicción. Pero cuando lee el texto, si no trata de eso, no hay ningún problema, porque en ese momento estaré comprendiendo. ¿De qué trata? Porque inicialmente había señalado que trataba de otra idea. O sea, el hecho de hacer predicciones no significa acertar, sino significa motivar a tu cerebro, imaginar, ¿no? Sobre qué puede desarrollar. Es cierto, ¿no? Mucha gente está hablando, por ejemplo, que va a ir, Perú puede ir, no, dice, otros dicen, no, Chile debe ir. O sea, esos son predicciones que no sabemos cómo se va a resolver. Puede que sea A o B, no sabemos. Entonces, las predicciones son esas. ¿Cuál es su objetivo? Acá me dice, la predicción va a desarrollar la capacidad creativa, porque imagina y crítica del estudiante. Acá, por ejemplo, a ver, quiero preguntarles, sin googlearlo, si lo googleas, no, pues ya tu saber previo. Al mirar este título, luego ya lo googleas, pues, al mirar este título, El sí de las niñas, veo acá, Leandro Fernández de Moratín, recuerdo yo esto, clase de literatura en el colegio, yo recuerdo esto, no literatura. Observando acá, no sé, veo con vestimentas antiguas, de una época antigua. ¿Qué cosa pueden predecir? ¿De qué puede tratar esta obra? A ver, alguien realice una predicción a partir de esa portada. ¿Quién? Chicos, ¿qué dicen? Una boda. Una boda. Profesor, trata de una boda, ¿ya? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. ¿Intereses? Intereses. Muy bien. O sea, cada uno está prediciendo, ¿cierto? Esta obra, pues, trata sobre Leandro Fernández de Moratín denuncia, literatura española, ¿no? Denuncia en esta obra o hace un análisis, un juicio crítico sobre la época en que ciertas,
sociedades de España, obviamente pasadas, antiguas, hacían casar a sus hijas. Por ejemplo, una hija que tenía 15 años debería casarse con un viejo de 70 años. Y en ese tiempo, las hijas tenían que hacer caso. Papá decía, ¿te vas a casar con don Fernando? No, papá, pero él tiene 70 años. No sé, te casas. Tiene casa, tiene chacra, tiene plata, tiene todo. Te casas, punto. Ya, a obedecer. Entonces, eso. Por eso acá dice el sí de las niñas. Dice niñas, pues, 15 años es una niña. O una chica de 16 casarse con un hombre de 80 años porque tiene tierras. Entonces, en ese tiempo, pues, lo que alguien dijo por ahí, ¿no? Intereses, bodas. Les pregunto, a ver, tanto jóvenes y señoritas, ¿ustedes se casarían con una persona mayor por el dinero? ¿Estarían con alguien por Sugar. dinero? ¿Qué dicen? Sugar daddy, no sé cómo, cómo se dice en inglés. Sugar mommy, profe. Mami, sugar. Ya, eso, ¿no? Un poco difícil, ¿no? A veces los padres no eran malos, sino que lo hacen porque quieren que sus hijas no sufran. Y si se meten con un viejo, pues el viejo ya va a morir, pues, y se va a quedar con toda la riqueza. Y va a vivir feliz la hija. Eso piensan los padres. Pero la hija dice, no, yo no lo quiero, yo no estoy enamorada de otro hombre. Y hay veces se da pues el caso, ¿no? Entonces eso, de eso trata esta obra, ¿no? Una denuncia en la que no les importaba lo que las hijas pensaban. Ahora no es así, pues. Ahora ha cambiado. Ahora la hija y el hijo tienen un poco de, digamos, más derechos, ¿no? Y ellos pueden decidir. Y los padres también son pues más sabios. ¿Qué vamos a exigir? Que se case. Siempre queremos que se casen con una persona que esté a su altura, que sea lo mejor. Y con un anciano, bueno, no sé si es hablar de amor, no sé si habrá amor, ahí habrá interés, ¿no? Por interés. Eso, predicciones, ¿ya? Algunos han acertado de bodas e intereses. Listo. Voy a la siguiente, estoy acá. Predicciones. Voy a la última, formular preguntas sobre el texto. Por acá. Hay predicciones y me voy acá. Aquí la vamos a agrandar un poquito. Formular preguntas sobre el texto. Sole dice, cuando uno observa una portada, en este caso, este libro de Stephen Hawking, cuyo título es Historia del Tiempo, subtítulo del Big Bang a los agujeros negros, se tiene que autopreguntar y responderse. Autopreguntarse y responderse. Por ejemplo, hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué el autor le puso esta imagen en la que parece que hay líneas blancas que están ingresando a esta parte? Y tú te debes responder, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Pues él nos dice que uno debe autopreguntarse y autorresponderse, de tal manera que no es un lector pasivo, sino un lector activo, que no solamente responde preguntas, sino que se interroga, de tal manera que desarrolla sus niveles de pensamiento más altos. Acá realiza pues un análisis, una síntesis, de alguna manera observando, ¿no? Así, observando esto. Ahora yo te pregunto, ¿por qué ha puesto este dibujo? A ver, respóndame. ¿Por qué ha hecho el autor este dibujo? ¿A qué está aludiendo este dibujo? A ver, ¿quién me dice? La teoría de agujeros negros. Ya, tú dices, profesor. Ujú, ujú. Porque si me está hablando del Big Bang, historia del tiempo, entonces acá habrá pues esto es como que la luz está ingresando a este punto, ¿no? Habla sobre un cuerpo, en este caso el espacio, un fenómeno, los agujeros negros. Ahora, acá me dice historia del tiempo. ¿Por qué ahora ha puesto este título? Historia del tiempo. Y me dice Big Bang. O sea, quiere decir que todo ha empezado. Si tiene historia, tuvo un inicio, ¿verdad?
Bueno, se refiere, ¿a qué se refiere eso? Ustedes que saben de eso de geografía. La Entonces, cronología del espacio, el ajá, origen del claro, espacio. ajá. ¿Cuánto tiempo tiene el espacio? Más o menos, ¿recuerdan? Colegio. ¿Cuántos millones? Un promedio de 13.500.000 años, parece, ¿no? Y la Tierra tiene 4.500.000 años. Y el espacio es así. Bueno, son teorías, no se sabe en realidad, ¿no? Pero por ahora valen eso. Ahí estamos entonces preguntándonos, ¿no? ¿Por qué el autor puso de color morado esa portada, ¿no? Morado y blanco. ¿Por qué no rojo? ¿Por qué no azul? ¿Por qué no verde, ¿no? Ujú. Stephen Hawking era pues un científico que llevaba la cátedra de física, ¿no? Lo mismo que llevaba Isaac Newton. Luego, este señor ya falleció también el año pasado, o hace 2 años también, ¿no? Falleció un físico teórico. Estaba cuadrapléjico en una silla de ruedas y escribía a través de un computador. Tenía una parálisis, esclerosis múltiple lo tenía. Ya, entonces eso me habla, pues acabe. La teoría simplemente es, el lector es autónomo porque asume su responsabilidad, no solamente responde, sino se pregunta. Y acá tengo varias preguntas. ¿Cuán diferentes o parecidos son dos personajes? ¿Cuál es el punto de vista del editorialista? ¿Por qué? ¿De qué trata el texto? Yo puedo decir cómo se relaciona la Ilíada y la Odisea y me respondo, ambos son obras de Homero, etc. Entonces, acá tengo que interrogarme simplemente, ¿ya? ¿Qué más? A ver, eso lo dejo, eso no, solo este cuadradito. Con estas ideas iniciales, fíjate acá, estos cuatro, pues, ¿no? Puedo de alguna manera, pues, empezar a leer un texto luego de haber hecho esto. Ya, la segunda sería, pues, estrategias durante la lectura. A ver, vamos a entrar a la práctica para poner en ejercicio esto que hemos estado hablando. Por acá, a ver, me dice si puedes ver la práctica. Ya, estos cuatro vamos a explicar. Fíjate acá, no sé si puedes ver la práctica. A ver, confírmame, por favor. Sí ¿Puedes se ver ve. o no? ¿Se ve o no? Dime, Sí, niña, profesor, niña. sí se observa. Ya, listo. Vamos al ejercicio uno. Dice, en función a los títulos, escribe tus conocimientos previos. Yo voy a escribir una palabrita que tú me digas, pues, o alguien diga, ¿no? Por ejemplo, conversación en la catedral. Todos son obras literarias. Obras. Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. ¿Qué le viene a la mente? No solo de la obra, sino del autor también. ¿Qué cosa le viene a la mente? ¿Quién es Vargas Llosa? Escritor peruano. Claro, alguien dice, profesor, ¿es un premio qué? Premio Nobel 2010. Claro, ese es un saber previo, ¿ve? Premio Nobel 2010, punto. Ya está, este es un saber previo. Pero profesor, esta obra, ya pues, a ver, activen. Si no la ha leído, no va a activar, pero no hay problema, pues. Solo me está pidiendo algo que actives. ¿Sí o no? La religión. La religión, ya. ¿Qué más? ¿Quién más puede activar algo? A ver, o sea, recordar. Sobre el Conversación en la gobierno de casa. Manuel Adrià. Ajá. Entonces, esto trata sobre una conversación eh, justamente en el gobierno de Manuel Odría, ¿no? La conversación dice que habla sobre la pregunta que da inicio, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Con esa pregunta inician y conversan dos personas, Ambrosio y Zavala, dos personajes que conversan. Entonces acá ahí se ve. Del gobierno militar, acá alguien dijo por ahí, ¿no? Un gobierno militar. Manuel Odría. Ese es otro, saber previo, ve.
Gobierno militar de Manuel Odría. Ya, ahí, pues son saberes, ¿no? Esto trata de analizar los problemas. La verdad sería, a ver, ustedes estudiantes, ¿en qué momento se fregó el Perú? ¿Quién tiene la culpa? Así empieza esto, y comienzan a hablar en una catedral, etcétera, etcétera. Esto. El tema de los problemas que se dan en el gobierno, en este caso. Ahora, si yo te pido ya fuera de esto que analices, ¿en qué momento el Perú se fregó? ¿En qué sentido se fregó? Pues hay mucha corrupción, no hay desarrollo de tecnología, mucha delincuencia, ¿no? Eso, ¿en qué momento? ¿Cuándo fue? Ujú. De repente en la En el guerra momento con... de que las personas ¿Qué llegaron a tener dices? un pensamiento, en el momento de que las personas llegaron a tener un pensamiento maquiavélico, profesor, que solo Maquiavélico. piensan El fin justifica los en medios. sus fines, con fines ruines. Ujú. Porque la Ya. población es que los que eligen a los que van a representar a una nación. Ajá. Eso, ¿no? ¿Y qué tal si yo Y votan dijera, por... dime, dime, sí, sí, dime, Y continúa. las personas están votando por personas que, ya que se acercan las elecciones, votan por personas que tienen antecedentes penales, Ajá. que ya han tenido índices de haber sido corruptas. Ha habido desde Ollanta Keiko Fujimori se ha posicionado en segundo lugar, profesor. Y eso encima que los años posteriores, como el anterior año, antes de que se volviese presidente, el presidente Castillo, ya se le había salido investigaciones por corrupción. Sale corrupción de Odebrecht, la señora K. Entonces la población es la culpable, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Estás activando tus saberes previos, ¿te das cuenta? Y es verdad, ¿no? Eso es de la política. Hablar de política, hablar de gobiernos es un largo trecho, es muy complejo, ¿no? Bueno, ¿qué hay ahí? Vamos. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, el mexicano Juan Rulfo. ¿Qué puede activar? ¿Qué puede recordar? ¿Algo? A ver, Juan Rulfo, ¿qué cosa se puede activar? Ujú. ¿Qué activa de Juan Rulfo? ¿Ha escuchado literatura? Pedro Páramo. ¿Ha escuchado o no ha escuchado? No, profesor. Ujú. Es una obra del mexicano Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo, El Llano en Llamas. Esto habla sobre más o menos el recuerdo, ¿no? De un hijo que recuerda a su padre, a su madre y regresa al pueblo y se da cuenta pues que todos están muertos. Ahí el tema es la nostalgia, la soledad. Pero ¿qué cosa puede activar? Si no activa nada, entonces no tiene un saber previo, ¿no? Puedo poner acá, pues, su tema, ¿no? Para allá como una idea de, como una información, ¿no? El tema sobre la soledad. Ujú. El tema se desarrolla en función de la nostalgia, la soledad, la soledad, la nostalgia. Es una persona que habla, pues, recuerda, ¿no? Su madre le pide que vaya a su tierra a recordar y Juan Preciado de alguna manera va a esa ciudad queriendo conocer a su padre y recuerda, o en ese lugar al final se da cuenta que todos están muertos, está hablando con espíritus. Es una forma así de contar una novela, ¿ya? Dejo ahí de lado. Vamos por acá. Este es otro, un texto cortito de Ricardo Palma. ¿Qué puedes acá
activar, recordar. Historia de un cañoncito de Ricardo Palma. Ricardo Palma tiene una obra, ¿verdad? ¿Cuál es su obra? ¿Qué recuerdas? Tradiciones peruanas. Ajá. A esa obra, y entonces vamos a poner acá que recuerda, usted evoca o recuerda tradiciones peruanas. Tradiciones peruanas. De esta obra, que es una secuencia o un conjunto de qué? De pequeñas historias de la edad, ¿no? Del virreinato, de la época republicana, él entonces va a acumular esas historias y los va a contar en esta obra, Tradiciones Peruanas. Esta historia de un cañoncito de Ricardo Palma es un regalo, es un dije que él más o menos, no Ricardo, sino en el gobierno de Marical Castilla, ¿no? Se habla pues de un regalo que le hacen a él, ¿no? En el Congreso, eso. Ya, acá podemos ponerse, alguien puede activar, ah, ya, profesor, esto es de tradiciones peruanas, este cuento pertenece a tradiciones peruanas. Podemos activar eso. Vamos por acá, el túnel de Ernesto Sabato, esto ya más desconocido. ¿Qué puede activar? ¿Qué puede recordar? Algo. Ernesto Sabato, el túnel. A ver, el argentino Ernesto Sabato, el túnel. Una novela. Una novela, ya, podemos activar. Es una novela, profesor. ¿De qué, pero? ¿Una novela de qué corte? ¿De policial, de amor? ¿Qué activa? Creo que no he leído, sí, pero más o menos. Novela cuya temática es la obsesión. Quiere decir que un hombre llamado Juan Pablo, se enamora de una mujer, María. Asesinato. Ajá, y esta mujer María tiene marido. Y este hombre enamorado, que sería su, ¿cómo se dice? Su trampa, su, Su amante, bro. su amante. Eso es peligroso, ¿no? Imagínate enamorarse, los chicos o las chicas, ¿no? Enamorarse de alguien que tiene su esposo o su esposa, pero que tú te vuelves loco, que te has enamorado, que lo quieres, te obsesionas, tanto así, llevado por los celos, que matas. En este caso, el personaje Juan Pablo lo mata a María, no termina asesinándolo. Es una novela, ¿no? Dramática. Es eso, el túnel. Eso es un, bueno, en la vida real existe, pues, ¿no? Pero llegar a matar, pienso que a veces se descontrola uno, ¿no? Mucho ya, mucho, ¿no? Uno tiene que tener control de su ser. Eso puede suceder, claro. Cuando uno se enamora de alguien prohibido, prohibida, sucede, tanto la mujer y el varón, cosas que pasan, ¿no? Ya, bueno, lo dejo. Podemos a activar eso. Vamos por acá, a ver, ustedes ahora formulen objetivos. Ahora sí, tú puedes formular acá. ¿Para qué o con qué propósito leerías esto? Pensar rápido de Daniel Kahneman. Es un libro de divulgación científica que te enseña a pensar correctamente, a dejarte llevar un poco por tu intuición. Mira, les voy a contar algo. No sé si le ha pasado, ¿eh? Es probable que no le ha pasado todavía, o si lo ha pasado no recuerda. Alguna vez, y yo tenía, por ejemplo, un objeto X, ya, un reloj, por decir, o una billetera, por decir. Me estoy cambiando para salir a la calle. Y por mi mente se me viene la idea, ¿qué tal lo pierdo? O no le hago caso y lo guardo en mi billetera donde siempre lo guardo. Obviamente llevándolo para la calle. Y sucede que ese día lo pierdo en la noche. Perdí una, dos, tres, cuatro, como 10 veces. Mi mente me avisó, ¿ah? Pero yo no le hice caso. Último, por ejemplo, en agosto fue el aniversario de acá, de mi barrio, el 30 de agosto. Y entonces iba a salir porque había una serenata.
Y saqué mi billetera y dije, o mi monedero, ¿no? Y quise guardar algo ahí y mi mente me dijo, ¿qué tal lo pierdo? O sea, mi mente pasa la idea, no es que estoy pensando nada. Saco ese objeto que iba a meter en mi monedero y lo guardo en otro lugar. Resulta que esa noche, al día siguiente, pierdo mi monedero. Más o menos este libro, he estado observando, habla de eso también, la intuición, ¿no? O sea, bueno, o sea, yo he aprendido, por ejemplo, es mi primer ejemplo que ha salido bien, o sea, algo práctico, tal vez pueda tener una intuición por ahí y la realice y luego no se cumpla, todavía tengo que validar eso, ¿no? Pero habla de esto, si es de divulgación científica, debe haber sucedido a otras personas. Ya, pero ¿para qué leerías tú esto? Esto puedes descargar, que está ahí en la red, te descargas. Este libro sí. Ya, objetivo, ¿para qué leerías? ¿Qué pongo acá? Pensar rápido, dice el título. Señorita, ¿para qué leerías? Leeré, ¿para qué? Puede ser pues para aprender, conocer, etcétera, etcétera. ¿No? Acá, leer para conocer, para aprender, esa temática, ¿no? Este es un psicólogo, ¿ya? Vamos por acá. Este es un libro de, a ver, metodología y diseño de investigación, de Hugo Sánchez Carles y Carlos Rey. Esta es una síntesis, es un resumen esto, sobre técnicas de investigación para realizar la investigación científica, para elaborar una tesis, para elaborar un proyecto de investigación. ¿Cuál sería tu objetivo? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué leerás eso? ¿Alguien? ¿Para qué leería? Leeré para exponer, para elaborar mi tesis, ¿ya está? Una tesis. Sería un objetivo, ¿no? Profesor, yo voy a leeré, a ver qué pasa. Leeré para elaborar una tesis, ya. Esos son objetivos, te están pidiendo objetivos. Vamos por acá, regresamos a esto. En función de los títulos, elabora predicciones. Vamos, El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa. No necesita que has leído, sino que tú imagines y digas cualquier idea. A ver, ¿de qué tratará este libro? El sueño del Celta. ¿Qué dices? ¿Qué puedes predecir de eso? Es algo así como el sueño del Pongo. El sueño del Pongo de José María Arguedas. Mm, no, no es así. Es diferente. O algo puede tener ahí en común, alguito, pero no tanto así. Ya, pero predice, pues, el Por sueño los del indígenas Pongo. explotados. Ajá. Ya, ¿qué puedes predecir? En el sueño del Pongo trata pues de un gamonal, un patrón que trata de manera muy mal, ¿no? Inhumana a un sirviente, al Pongo justamente, ¿verdad? Pero acá no, el sueño del Celta. El Celta es como un guerrero, como un soldado. Entonces, puedes imaginar acá miles de cosas. Esta obra trata sobre las denuncias que se daban, es una reflexión, un análisis y reflexión sobre las denuncias que se daban en las épocas virreinales, ¿no? El abuso de, por ejemplo, acá en el Perú, en el Amazonas, se daba la esclavitud de los tremendos patrones o gamonales que esclavizaban a la gente para sacar el caucho, o en África también, ¿no? De eso trata esta obra. El personaje que narra es Roger Casaman, ¿no? Un adinerado. Entonces, claro, yo puedo poner acá, entonces, ¿qué puedo? Puedo poner, pues, ¿no? Denuncias. Es un libro sobre, como una crónica, algo así, pero que denuncia, ¿no? Casos de abuso, ¿ya? A ver, denuncia, ¿ya? Sobre la explotación, ¿ya? Denuncia sobre la explotación en diferentes países.
La explotación de personas, pues, ¿no? O sea, tremendos capitalistas o empresarios hacían trabajar, por ejemplo, día y noche, incluso encadenados para sacar el caucho en la selva, en el Amazonas, o en África también, ¿no? Ese es como un libro para denunciar. Eso, ya, eso sería más o menos de lo que trata, pero usted tiene que predecir, imaginar. Acá, Fabla Salvaje, es de Vallejo. A ver, ¿qué cosa puede tratar esa obra? Imagínese usted, ¿qué cosa será Fabla Salvaje? ¿Qué dices? Ujú. ¿Qué dirías? Fabla Salvaje. ¿Alguna idea? Vallejo, ¿qué será Fabla Salvaje? Es un libro sobre psicología, ¿no? Una novela psicológica. ¿Ya? Valles. Ajá. ¿Qué me dices? ¿Qué activas? ¿O qué me dices? Valles. Valles, ¿no? Lugares, valles. Ahí puedo activar muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces ya pues no hay problema, ¿no? Uno puede activar. Esto trata sobre, es una novela psicológica sobre alguien que se va volviendo loco, ¿ya? Novela psicológica. Y alguien puede predecir, bueno, trata valle, una montaña, etcétera. Pues vamos por acá. Silvio en el Rosedal. ¿Qué puede predecir? Silvio en el Rosedal. A ver, de Julio Ramón Ribeiro. Silvio en el Rosedal. O sea, predice, imagínate, sueña. Yo puedo decir, a ver, me pongo en el caso de un alumno. Allá, Silvio en el Rosedal, profesor, trata de un enamorado que está con su enamorada en un campo donde hay rosas. Punto. ¿Usted qué dice? A ver, Silvio en el Rosedal. Julio es jardinero. Ajá, muy bien. Profesor, trata de un jardinero, profesor, y le gusta cortar las rosas. Ya, listo. Ya hizo su predicción. Esto trata sobre cuentos. Una Es persona una, temática. ajá, también, también. Y en realidad este es un libro de cuentos. Un libro de cuentos, nada más. Obviamente, cada uno ha hecho su predicción, ¿no? Que un chico que es, buena predicción, ¿no? Cuando dice un jardinero por Silvio en el Rosedal, ¿no? Julio Ramón Rivero es el autor, pues. El mono desnudo. Ajá, el mono desnudo. ¿Qué pasa a predecir ahí? El mono desnudo. La Es un evolución humana. libro, ajá, sobre la evolución. Muy bien. Evolución, profesor. Eso trata sobre la especie humana, claro. Ya, ahí sería la especie humana. La especie humana, ¿no? ¿Es verdad que venimos del mono? ¿Usted qué cree? ¿Es verdad la teoría? ¿Usted está de acuerdo con la teoría evolucionista de que nosotros venimos del mono? ¿Qué dice? Sobre la especie humana. Un libro de divulgación científica, ¿ya? Sobre la especie humana. Esto, ¿no? La teoría de la evolución, el mono desnudo. Es una divulgación de ciencia para explicar qué es lo que marca la diferencia entre el ser humano y los otros animales. Ya, lo dejo ahí. Y bueno, podemos hacer este último para dejarles acá. El diario de Ana Frank. Acá quiere que te preguntes. Haz una interrogante, ahí no vamos a quedar para escribirla. Interrogante. El diario de Ana Frank es una obra. ¿Qué preguntarías? Parece que la chica está con su uniforme. Yo diría, ¿por qué el autor consideró a una niña con uniforme en su portada? Por ejemplo, de. El O, enamoramiento escolar. ajá. ¿Quién es Ana Frank? Pues acá puedo hacer un montón de preguntas, ¿no? ¿Quién es Ana Frank? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué escribe el diario? Ajá. ¿Quién es Ana Frank, por ejemplo? Ana Frank. ¿Por qué escribe el diario? Exacto. O sea, hay un montón de preguntas, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí tienes un montón de preguntas. ¿Quién es Ana Frank? ¿Por qué escribe el diario? Esta obra trata sobre la Segunda Julián. Guerra Mundial.
una niña que obviamente sobrevive en los campos de concentración, ¿no? Niña judía. Pues, ajá, porque era judía o parte de esa cultura y logra vivir y entonces escribe pues sus peripecias de lo que pasa, ¿no? O sea, yo no entiendo con qué derecho los alemanes quieren matar a la gente. No, eso es gravísimo. O sea, ¿cómo alguien se va a atrever a matar a la gente? Porque es de diferente color, porque es judío y porque ellos eran la raza aria, jóvenes o personas blancos de ojos azules, ojos verdes, de 1,80 m, 90 m. O sea, eso no marca la diferencia, ¿no? El físico no diferencia nada, ¿no? Entonces, eso. O sea, qué locos estarían los alemanes, ¿no? Para matar tanta gente. Entonces, ella ha sido, pues, de alguna manera, ha vivido esas peripecias. De eso trata esto, ¿ya? Listo, nos quedaremos acá con calma. Mañana tenemos, con calma haremos esto de acá de las caretas del Cuyucara. A ver, los que saben quechua, ¿qué significa Cuyucara? Es un bailarín, creo, es ¿no? Nos quedamos acá, Cara ¿ya, manchada. chicos? Ajá, Cuyucara, ¿no? Esto trata de un bailarín del, ¿cómo se llama este? De el chuto. Características antropológicas del chuto, cómo es que nace o aparece. Ustedes saben, ¿no? Acá en Huancayo hay muchas danzas, muchos bailes regionales o de diferentes partes de acá de la región y tienen uniformes. Nosotros vemos simplemente uniformes, pero estos son representaciones que han quedado y que de alguna manera al ver, y el que sabe, obviamente, ¿no? Porque ¿qué significaba el chuto? ¿Qué era? Está también la el chuto, el príncipe, el argentino, no sé, hay los que saben pues de Tunantada, yo casi no sé mucho de danzas de la región Junín. Chicos, nos quedamos acá, me hace recordar, a partir del Cuyucara vamos a completar, ¿ya? Nos vamos a quedar aquí, el tiempo nos ha alcanzado, ustedes tienen que almorzar y yo también. Nos vemos entonces Provecho, hasta la profe, próxima, gracias. ¿ya? Muy bien. Cuídense todos, nos vamos a ver mañana, no se preocupen, ahí vamos a acabar con calma eso. Chao, chao, bye, bye. Gracias por participar. ¿Ya? Nos quedamos entonces allí y nos vamos a quedar. Hasta la próxima. Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes.